Muy buenas tardes al tribunal, a los presentes. Mi nombre es Camila Zárate. El agua que traigo es de Valparaíso y voy a proceder a presentar el caso La privatización del agua, el agua como objeto en Chile. El Movimiento por el Agua y los Territorios somete ante este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza la demanda en el caso la privatización del agua, el agua como objeto en Chile, en contra del Estado de Chile, en adelante el Estado chileno, en virtud de las acciones y omisiones del Estado, en perjuicio de los derechos de la naturaleza y los seres vivos que la componen, ya que éste ha permitido que privados se apropien del agua para fines productivos, evitando su acceso a los seres vivos humanos e inhumanos y destruyendo a la vez generalizadamente ecosistemas de los territorios que componen el país. Este tema es muy importante porque en Chile tanto la naturaleza como sus elementos son tratados como simples objetos sin valor propio, disponibles para el saqueo extractivista. Y este saqueo económico extractivista colonial se ha profundizado con la privatización del agua, en una situación muy particular, como la que pueden ver en ese recuadro. Pues Chile es el único país del mundo con las fuentes del agua y la gestión del agua totalmente privatizada, donde los ríos se desvían, se represan y se rematan, las cuencas se secan, los mares se contaminan, los humedales se tapan y los glaciares se destruyen, violando así los derechos de la naturaleza y como tal los del agua nuestra representada. Los antecedentes de este caso tienen que ver también con la colonización extractivista, donde el Estado de Chile impidió que las aguas siguieran siendo libres y impidió que se continuara con una gestión ancestral que cuidaba el agua de una forma mucho más inteligente de la que tenemos hoy. ¿Cómo cosificó el agua este nuevo Estado? En primer lugar, en el derecho solamente se puede ser cosa o persona. En este derecho positivo que se instaló colonialmente en nuestro país. Y todo lo que no es humano es una cosa material o inmaterial. Y en el caso particular del agua, esta cosa fue definida por el artículo 595 del Código Civil como una cosa apropiable por privados, es decir, objeto de derechos humanos, y por tanto el agua es un objeto en Chile desde esa mentalidad colonial, y además como un bien que es útil a los humanos, pero útil desde una perspectiva netamente económica y comercial. De esa manera, además, este paradigma de recurso lo que hace es vulnerar otras cosmovisiones ancestrales con respecto al agua, que comprenden el agua como parte de los ciclos vitales de la Pachamama y fuente de existencia de todas las vidas. Ahora bien, esta situación empeoró aún más con la privatización del agua que ocurrió desde 1980. Hasta antes de eso, la tierra y el agua aún estaban juntas, se consideraban como un todo. Y el agua, si bien era un objeto, y de esos objetos un bien, y por tanto apropiable, era un bien público, conocido en nuestro Código Civil como un bien nacional de uso público, es decir, un bien apropiable y por tanto una cosa, pero una cosa de todos. Y de esa manera lo que hizo el Estado por muchos años es los servicios relacionados y el uso del agua, entregárselos a concesiones privadas, pero sin por eso perder el dominio de todos con respecto a este bien. ¿Esto qué quiere decir? Que se entregaba a los privados mediante mercedes de agua, pero estos privados tenían que pagar una comisión por la utilización del bien nacional de uso público y además en cualquier momento podían caducar su derecho y por tanto volvía al Estado. Lo que ocurre con la privatización del agua es un escenario totalmente diferente. En 1973, la dictadura militar
lo que hace es establecer un régimen jurídico neoliberal en nuestro país, donde su carta fundamental y la ley de leyes es la Constitución, que en 1980 establece que los derechos que se otorgan a los privados consagrados por la ley entregan a sus titulares la propiedad sobre ellos. Al mismo tiempo, en 1981, un código de agua también establecido en dictadura militar, es decir, cuando el Congreso estaba cerrado, en su artículo 5 determina que si bien las aguas de Chile son bienes nacionales de uso público, se puede entregar a particulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas según las disposiciones del código. De esta forma se privatiza el agua de manera jurídica. Y además este código no establece prioridades de uso, lo que sí existía antes de esto, y es por tanto una herramienta por la cual el uso económico y mercantil ha primado por sobre los otros. Tampoco reconoce el ciclo de agua y además tiene figuras como las aguas del minero, por lo cual los concesionarios mineros pueden apropiarse de todas las aguas que están dentro de su área de concesión. Lo que posteriormente ocurrió fue una regularización de estas aguas que se entregaron preferentemente a latifundistas, por supuesto, y de las cuales también son miembros una enorme clase política. Y esta se entrega de manera gratuita y perpetua, es decir, sin entregar ninguna remuneración al Estado por usar este bien común, y además es perpetuo porque nunca caduca. Posteriormente, lo que hizo la concertación es, además de que los pueblos originarios quedaron muy relegados con este sistema, es que privatizó los servicios sanitarios en 1998 y además se hizo una reforma al Código de Aguas que no tocó la privatización y se entregó el mar a 7 familias en el año 2012. Al paralelo, con esta entrega privada ocurrieron 2 fenómenos que en todos los sectores los aceptan. En primer lugar, el sobreotorgamiento y en segundo lugar, la sobreexplotación. Por darles un ejemplo del sobreotorgamiento, el río Copiapó fue entregado 4 veces la capacidad de su recarga hídrica natural. Y sobre la sobreexplotación les puedo decir que el 75% de la demanda hídrica la concentra el agronegocio y por tanto estamos exportando agua. A su vez, el Estado quedó a un alero totalmente subsidiario como establece la Constitución, con la capacidad de actuar solamente cuando ya existen decretos de escasez hídrica y además entregando falsas soluciones como son una carretera hídrica o desaladoras que además también vulneran los derechos de la naturaleza y los ecosistemas. Entonces la situación actual es que en relación a 1987, por ejemplo, según el balance hídrico, los caudales han tenido una variación negativa desde la 4ª hasta la 7ª región. Se ha decretado zona de escasez hídrica a 88 comunas. Más del 70% de la superficie glaciar de Sudamérica está en riesgo y el 62% de las pesquerías están sobreexplotadas o agotadas en nuestro país. Nosotros como movimiento entonces estamos denunciando al Estado de Chile por vulnerar derechos de la naturaleza, el derecho a la vida y a existir, el derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas, el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados, el derecho al agua como fuente de vida, el derecho a la salud integral, el derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos, y el derecho a una restauración plena y pronta para las violaciones de los derechos reconocidos en esta Declaración Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Nosotros responsabilizamos al Estado entonces por omisión, ya que todos los gobiernos de turno y los parlamentarios son directamente responsables de mantener un modelo de privatización instaurado en dictadura militar, acompañado de órganos administrativos pobres de facultades y además, por omisión, ha desprotegido los glaciares, humedales, ecosistemas marítimos, bosques nativos y ambientes fragilizados. También es responsable de la siguiente acción: de cosificar colonial y extractivistamente el agua, militarizar y despojar de la gestión ancestral a los pueblos ancestrales y profundizar la privatización de las aguas marítimas y el abastecimiento del agua potable. Es por eso que nosotros en esta demanda, señor tribunal, lo que hacemos es pedir concretamente que como consecuencia de lo anterior, el tribunal ordena al Estado
a adoptar medidas necesarias para garantizar y proteger el derecho a la vida y a existir de las diversas especies pertenecientes a los territorios vulnerados. Establecer una nueva constitución vía Asamblea Constituyente plurinacional y feminista que considera la naturaleza y sus ríos como sujetos de derecho, acabando con su cosificación, así como reconozca el agua como bien común inapropiable por privados. Que se le ordena al Estado igualmente, su señoría, derogar el Código de Aguas y los demás instrumentos privatizadores que transforman el agua en mercancía y que incentivan su acaparamiento, contaminación y creciente escasez. Establecer una ley de agua y suelos que reconozca la gestión comunitaria y ancestral del agua, la agroecología como política pública, las justas prioridades de uso, el ciclo del agua y resguarde los ciclos y la conservación, restauración de los ecosistemas naturales. También que ordena al Estado proteger legal y materialmente todos los ecosistemas glaciares, bosques nativos, humedales y ambientes fragilizados que hoy, en estos momentos, siguen siendo destruidos por este Estado. Además, pedimos al Tribunal dar seguimiento al proceso constituyente en Chile para alcanzar la consagración constitucional de estos nuevos cometidos estatales. Muchas gracias.